Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. En este programa vamos a analizar la parte económica, financiera por la que está atravesando nuestro país y las decisiones que se están adoptando de última hora en torno a lo que significa el otorgamiento de este crédito del Fondo Monetario Internacional por 4.000 millones de dólares, que incluye alguna toma de decisiones que tienen que ver con eliminación de subsidios a las gasolinas específicamente y otros ajustes que tienen que darse también en la parte económica y los efectos que va a tener esta eliminación de los subsidios. Para hablar de este tema hemos invitado al economista Carlos de la Torre, ex ministro de Finanzas, académico universitario, con quien vamos a desarrollar este tema. No se olviden que Frente al Personaje está en las plataformas de Global Opinion. Nos encuentra en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en Spotify. Ayúdennos suscribiéndose al canal, dando sus likes y también haciendo sus comentarios. Esto enriquece el contexto de la programación. La programación igualmente se retransmite a través de Radio Metropolitana, la 1240 en AM, y también en Facebook a través de Pasión TV Digital los sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Llegamos también gracias al apoyo de Son Ideas, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y la puntualidad en la entrega. Si usted quiere muebles de calidad, ya sabe a dónde tiene que ir, a Son Ideas. Gracias, economista, por estar en esta entrevista. Su punto de vista de lo que está pasando en la parte económica en este momento, este crédito del Fondo Monetario Internacional, ¿le va a dar más oxígeno, digamos, al gobierno? ¿Va a haber más recursos en la caja fiscal? ¿Se va a permitir ponerse un tanto al día con tantos acreedores que tenemos, que tiene el gobierno, y en este caso inclusive con los propios gobiernos autónomos descentralizados? ¿Qué es lo que está pasando en el país, economista? Gracias, Osvaldo, por esta entrevista. Bueno, antes de entrar en el detalle de qué implica este acuerdo y básicamente las condicionalidades que nos imponen desde el exterior para que se apliquen en nuestra economía, cabe preguntarse por qué el Ecuador ahora está sujeto, agarrado por este organismo multilateral, cuyos objetivos no son el beneficiar a los países, sino canalizar mecanismos para que estos sean apropiados para el capital transnacional. Esa es la intención del Fondo Monetario. ¿Por qué el Ecuador está ahora en esta situación cuando hasta mediados del año 2018 no le debíamos un centavo a este organismo y no teníamos ninguna obligación de cumplir ningún programa económico en base a lo que se dicta desde el exterior? Inclusive las oficinas ya no tenían acá sede, ¿no? El Fondo Monetario. Hasta el año 2007 el Fondo Monetario Internacional mantenía oficinas con funcionarios extranjeros dentro del Banco Central del Ecuador y no se tomaba ninguna decisión económica ni monetaria, sino era con el visto bueno de gente de Washington que trabajaba aquí en Quito. ¿Esto está pasando en este momento? Sí. Igual que en años anteriores. Sí, ahora están funcionarios de este organismo acá, participando de las decisiones del gobierno, y el Ecuador está sujeto desde una perspectiva hasta geopolítica, si es que nosotros tenemos en cuenta que se eliminó el mecanismo de financiamiento interno desde el Banco Central del Ecuador precisamente en agosto del año 2018 a través de la Ley de Fomento Productivo, y con eso se nos obliga prácticamente a poder acceder a este financiamiento adicional que se necesita con el organismo internacional y ya no desde fuentes internas que nos permitían ser soberanos en términos de buena parte de ese financiamiento. Ahora, con este financiamiento, le decía, va a tener un poco más de oxígeno en la parte financiera, el gobierno. Vea que la caja fiscal, lo menos que tiene es plata en este momento, economista. Ya, definitivamente no, son migajas. Vamos con los datos. Son migajas. 4.000 millones de dólares. Son migajas. Y vamos con las cifras. Para este año, en el presupuesto general del Estado, está previsto un financiamiento de 10.900 millones de dólares, 11.000 millones que se necesita para la caja fiscal solo en el año 2024, 11.000. Fondo Monetario Internacional ha aprobado un crédito dentro de lo que se llama el SAF, el Sistema Ampliado de Financiamiento, por 4.000, pero en 4 años,
¿Qué quiere decir eso? Que si dividimos en partes iguales, estaría apenas cubriendo un poco menos del 10% de las necesidades de financiamiento de la caja fiscal de este año, para poner en cifras. El pago de la nómina del sector público de cada mes es de aproximadamente 800 millones y lo que recibiríamos en todo el año son 1.000 millones, es decir, alcanzaría a lo justo para un mes de nómina y un poquito más. Eso es lo que nos va a entregar de recursos del FMI este año. Los 1.000 millones entonces solamente para pagar un mes de nómina. Bueno, es el equivalente, pero en realidad este crédito está arreglado para que sirva en un 40% para pagar la misma deuda con el propio Fondo Monetario Internacional. O sea, nos prestan plata para pagarles a ellos mismos. A ellos lo que se les está debiendo en este caso. Exactamente. Pero sí. 40%, el 60% se queda acá. El 60% es para fortalecer las reservas internacionales del Banco Central del Ecuador para garantizar los recursos para importaciones. Ya, pero no es que va a ir estos recursos directamente a inyectarse en la economía del país, no. A inversión, de pronto a ponerse en algo al día con los gobiernos autónomos descentralizados, a quienes se les debe bastante dinero. Para nada, de ninguna manera. Estos recursos van a terminar, como se dice técnicamente, esterilizados en el Banco Central y esperando justamente los vencimientos de los pagos al propio Fondo Monetario Internacional para pagarle la deuda que tenemos con ellos, con este préstamo, y el resto para apuntalar reservas, para que se queden ahí guardados en las reservas del Banco Central del Ecuador para garantizar los pagos de las importaciones del país. Ni un solo centavo va a ingresar a la economía, ni para los GATS, ni para reactivación productiva, ni para ningún otro tipo de gasto. Bueno, pero es lo que se manifiesta oficialmente, pues, economista. Bueno, eso es lo que está en la carta de intención. Es para ponerse al día en algo. No, de ninguna manera. Por lo que se necesita. Ese es el relato que se construye desde el gobierno para suavizar el impacto de lo que significa entrar en este tipo de operación que del otro lado nos exige la eliminación del subsidio a los combustibles. Otro golpe al bolsillo de los ecuatorianos, y aun cuando ya se incrementó el IVA al 15%, que esto fue un anticipo del gobierno nacional para quedar bien con este organismo y acceder a estos recursos, también se prevé una nueva reforma tributaria que en la práctica lo que va a implicar son más impuestos para la ciudadanía, para que con eso se pueda reponer esos 4.000 millones que nos van a entregar en estos 4 años. Es decir, ¿usted le ve que una nueva reforma con mayores impuestos de pronto podría ser en este caso recaudar más recursos? Efectivamente, y lo que está sucediendo es justamente lo que ya la literatura académica ha indicado. Los programas del Fondo Monetario Internacional terminan empobreciendo más a los países que reciben dichos recursos. Pero no es que el fondo, en su concepción específicamente, ha cambiado un tanto, economista, tomando en cuenta las experiencias que se tiene con otros países, ¿no? Inclusive en Europa. No, el fondo debió haber cambiado o cambió. No, el Fondo Monetario Internacional fue creado hace exactamente 80 años con el objetivo de fortalecer la participación del dólar en las economías del mundo y la posición de los Estados Unidos como potencia económica hegemónica. Así que este organismo ha operado y opera en función de los intereses del gran capital estadounidense y de otros países desarrollados, y lo que pretende es generar condiciones macroeconómicas favorables para que ese capital y también toda la gestión que se hace desde instancias internacionales permita acceder a los recursos de nuestros países. Ahora, esta situación, mire que en la parte oficial nos están entonces vendiéndonos otro relato. Definitivamente. Porque muchos están aplaudiendo, pues, o sea, somos sujetos de crédito, baja el riesgo país, el fondo nos está prestando plata, 4.000 millones que se van a desembolsar, 1.000 millones que deben estar ya en la caja fiscal, 500 millones para fines de este año, quizás para enero del próximo año. Entonces, un poquito más solventes en este caso, pero no es así, el relato es diferente. Para nada, vamos con datos. A ver, el riesgo país, 1.200 puntos. En el año 2018, a inicios, cuando yo estaba justamente ejerciendo la cartera de Economía y Finanzas de este país, el riesgo país era de 430. Es decir, estábamos hablando de la tercera parte del riesgo país actual. En ese momento no le debíamos un solo centavo al Fondo Monetario Internacional y tuvimos la posibilidad de conseguir financiamiento internacional soberano por 3.000 millones de dólares para solamente el año 2018.
a una tasa de interés del 7,86%. Este organismo nos va a prestar migajas a una tasa del 8% y obligándonos a eliminar los subsidios a los combustibles y a una reforma tributaria que implicará más impuestos para la ciudadanía. Ya, pero de todas maneras son recursos que se necesitan. Ya. ¿Qué alternativa teníamos en este caso? A ver, son recursos que se necesitan, pero no van a utilizarse en lo que se necesita, como estoy indicando. Son recursos para pagar deuda. ¿Por qué? Porque no hay una reactivación productiva que le permita a la economía poder generar sus propios recursos, porque todas las políticas en materia económica de este gobierno han apuntado exactamente en el sentido opuesto a lo que se necesita para reactivar la economía. Una economía que se reactiva genera más dinámica, más ventas, más IVA, más impuesto a la renta. Pero una economía en la que se le sigue sacando dinero del bolsillo a los ecuatorianos opera exactamente en el sentido opuesto y las necesidades de recursos son cada vez mayores. ¿Usted le ve que la economía puede contraerse un tanto por ese tema, por lo que ya vamos a hablar del tema de la eliminación de los subsidios a los combustibles? Sin lugar a dudas que solamente haber subido el IVA en esta última medida dio para que los precios inclusive se incrementen, ¿no? El fenómeno especulativo estuvo evidente y los precios de las cosas están realmente más altos. Sí. A ver, vamos con datos. Para el presupuesto del 2023, que estuvo a cargo del gobierno de Lasso, se estableció una proyección de crecimiento de la economía ecuatoriana del 2,8%. En la realidad no va a crecer ni el 1%. Del 2,8 al 1%. ¿Qué quiere decir? Que la economía está cayéndose. En este momento, con este crédito, según se manifiesta, la economía del país va a crecer en este año. No, para nada. Estaba previsto 0,1% y ahora se dice que vamos a llegar por lo menos al 1% de crecimiento. Para nada. Es la visión que tiene el gerente del Banco Central. Bueno, el propio gerente del Banco Central en las previsiones para el presupuesto general del Estado puso anotado y firmado por el gerente general del Banco Central las previsiones de un crecimiento del 0,8%. ¿Ya? Y el propio Fondo Monetario, ahí viene la contradicción, el propio Fondo Monetario no le da ni el 0,8, le da el 0,1% de crecimiento a la economía ecuatoriana en el año 2024. Cuando se necesita crecer al 5%, la economía no va a crecer. El consumo, ya desde el tercer trimestre del año 2023, cifras del propio Banco Central dan cuenta que el consumo sigue cayendo en la economía nacional, es decir, la gente tiene menos dinero para comprar. Si compra menos los que producen, las empresas, el agricultor, el ganadero, va a vender menos y va a producir menos. ¿Qué significa con su planta laboral? Menos trabajadores porque ya no tiene que producir lo que producía antes, más desempleo y se cierra un círculo vicioso con más desempleo, menos recursos para el consumo y la economía sigue cayendo. Ya, pero en este aspecto las propias cifras del Banco Central están previendo eso, un crecimiento del 1% al menos, pero sí hay un reconocimiento. Pero antes de llegar a esto, el viceministro de la política, Esteban Torres, dice que lo de la eliminación de los subsidios va a ser inmediato. Ya, tiene que tomarse eso, o es una decisión que podría ser inmediata de eliminar este subsidio, pero que no es una imposición del Fondo Monetario Internacional, sino que es una decisión que se tenía que tomar en la parte económica. No, para nada. Es una imposición del Fondo Monetario, inclusive eso está establecido en su propia carta de intención, en la que firmó el Ecuador. Y en definitiva, se sigue haciendo un análisis financiero y no económico. Es más, yo diría un análisis contable. Perfecto. La eliminación de los subsidios a las gasolinas, porque básicamente es de la eliminación a la extra y a la Ecopaís. Sí, sí. Le significan al fisco un ahorro de aproximadamente 630 millones de dólares al año. Sí, pero ¿qué significa en términos de la economía de los ciudadanos? Primero significa un impacto a muchos de los precios de la economía porque va a afectar cadenas de producción, porque hay transporte que se realiza con estos combustibles. ¿Qué va a pasar con todas estas plataformas de transporte privado que utiliza la gente? Van a encarecerse, las encomiendas van a encarecerse a través de estas plataformas, pero lo más grave de todo es que el ciudadano común, al tener que disponer de más recursos para su transporte personal, el que tiene un automóvil pequeñito que le sirve para sus actividades diarias, etcétera, va a disponer de menos recursos para el consumo de otros bienes y servicios. Y entramos otra vez a este círculo vicioso, menos consumo, menos producción, más desempleo, más pobreza.
Ya, entonces usted le ve que es contraproducente este tema. Desde la perspectiva macroeconómica es totalmente contraproducente. Pero la idea es eliminar subsidios que son improductivos en este... A ver. Que no son beneficiosos y lo de los combustibles siempre ha estado en la polémica. Ya, economista. pero repito, desde la lógica contable, claro, son 600 millones que se ahorra el fisco. 630 millones. Pero ¿no? desde la perspectiva macroeconómica es un impacto durísimo. Es como que el padre de familia decide ya no mandar a la escuela a los hijos para ahorrarse el transporte y otros gastos. Perfecto, va a ahorrarse, pero termina afectando la vida de sus hijos porque ya no van a la escuela. Pero no es una desviación, en este caso, de recursos que se pueden utilizar como inversión en el sector social, en educación, en salud o economista. ¿Son más o menos cuántos los subsidios en combustibles? ¿3.500 millones aproximadamente? Sí, pero eso es incluyendo el diésel y el gas. El diésel no le topan. ¿Por qué? Porque eso sí sería ya una hecatombe. Inclusive afectaría a la competitividad internacional. ¿Por qué? Porque golpearía a las cadenas de producción de exportaciones. Entonces por eso no le topan al diésel. Pero en este caso, volvamos. O sea, el diésel se queda en 1.75. Sí. Entonces pensemos en esto. Ya indiqué, son $800 millones un mes de nómina del sector público. ¿Ya? ¿Cuántos son 600 millones con relación al pago de la nómina? Es decir, lo que se ahorra es menos que un mes de pago de nómina del sector público. Es decir, como se dice, y con el perdón de las cocineras, es un ahorro de cocineras a cambio de destrozar a la economía nacional solamente para asegurar el repago de estos recursos que nos entrega un organismo multilateral que lo que busca es generar condiciones para el gran capital extranjero y nacional y no para los ciudadanos. Ya, entonces, de estos 630 millones nos olvidamos para la inversión, para que se revierta en los sectores que más necesitan. Definitivamente. Salud, educación, que estaban seguridad en este caso. Así se inviertan adecuadamente, el costo-beneficio es más costo para el país. ¿Por qué? Porque le termina golpeando a toda la economía nacional a cuenta de generar unos poquitos recursos adicionales que pueden invertirse desde el gobierno. Pero con un golpe a la ciudadanía que va a matar la poca dinámica económica que existe ahorita. Ahora, el propio gerente del Banco Central reconoce que esto podría generar un impacto inflacionario. La inflación que se había previsto terminaría en este año en 2.4%. Se va a disparar al 3.5% y hasta el 4%, economista. Y ese es otro problema. ¿Por qué? Porque las compras públicas y en gran medida el gasto del propio gobierno también se va a incrementar. Es decir, logra conseguir un ahorro por ahí, pero en cambio por el lado de los costos para el propio gobierno se le incrementan notablemente. Entonces resulta que el remedio es peor que la enfermedad. Es casi como los médicos antiguos que recetaban los sangrados para que se cure el paciente y terminaban matándole. Pero, ¿qué pasa con el tema de cuando tenemos una inflación que se eleva? ¿Esta última medida de incrementar el IVA fue un tema inflacionario igualmente? Efectivamente, ya se ha registrado para el mes de abril un incremento de la inflación. Inclusive lo complicado es que la inflación está más alta que la que se estableció en el presupuesto general del Estado. Entonces volvemos a lo mismo, es decir, de las previsiones que se tenía antes, ahora la inflación al ser mayor, ¿qué es lo que genera? Una pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos y por esta otra vía repetimos el círculo vicioso que estoy indicando. Más altos los precios de absolutamente todo, menos recursos para comprar, menos ventas, cae la producción, cae el empleo, cae la recaudación tributaria porque hay menos dinámica económica y más pobreza. Ya, pero yo reitero y quiero pecar de buena fe, pues si esto nos dicen que va a ir para inversión, ¿tendrá que ir para inversión? No hay buena fe. Asimismo nos dijeron que el incremento del IVA iba a destinarse esos recursos para seguridad. Para seguridad, exacto. Y no está ocurriendo aquello. ¿Usted le ve que no se destinan esos recursos para seguridad? Nada, para nada. ¿Dónde están los programas del financiamiento indicado específico para tales y cuáles programas? Además que es hasta ilegal, porque de acuerdo a la ley vigente, Constitución de la República, ley orgánica de planificación y finanzas, ¿qué es lo que nos indican? Que no se puede preasignar recursos para gastos específicos. Simplemente es plata que entra a la caja fiscal y así como entra, así se va. Y los principales rubros en los que se va, evidentemente, es el pago de nómina, porque no se puede dejar de pagar a los servidores públicos, aun cuando ya ha habido problemas en los meses anteriores. Y dos, pago de deuda externa. Del resto, olvidémonos.
¿Podremos decir que con este fenómeno especulativo y con este tema de la inflación que se anuncia que podría llegar del 3.5 al 4%, los precios se incrementan, suben? Evidentemente, y como indicaba, menos capacidad de compra de los ciudadanos, menos dinámica económica porque hay menos consumo, más pobreza, más desempleo. Y entonces tendremos menos capacidad para adquirir cosas, como usted lo dice. Exactamente. Más problemas, porque mucha gente no tiene empleo formal, pues empleo fijo. Evidentemente, y aquí hay que tener el empleo en cuenta, pleno, como se los llama, ¿no? Exactamente. No se tiene. A ver, el manejo de la economía tiene que ir dirigido en última instancia a mejorar el bienestar material de las personas. Y lo que están haciendo es exactamente lo contrario, afectando al bienestar material de los ecuatorianos cada vez más. Pero ¿qué es lo que, si se está haciendo malas cosas en este caso, qué es lo que se tenía que hacer, economista? Uno, cobrar bien los impuestos. Ya. ¿Cuánto deben los grandes grupos empresariales al SRI? ¿Qué hizo Noboa con su primera ley económica urgente? Condonarles 2.000 millones de dólares del pago de multas e intereses por deudas en firme con el SRI. Eso es lo que hizo. Dos, en las siguientes reformas tributarias, ¿qué es lo que hizo? Les bajó el impuesto al valor agregado a la construcción, como que si eso actuaría en función del beneficio. Eso significa, digamos, reactivación de, No, de este sector que es importantísimo. de ninguna pues, manera. El de la construcción genera mucha productividad, Pero para eso primero mucha mano de obra. Tiene que haber la plata para los que compran los bienes inmuebles. Y resulta que la construcción está totalmente deprimida porque al no tener la gente dinero, no compra. Y los constructores entonces, ¿para quién van a construir? Esto es solo para la vivienda de lujo, para ciertos proyectos que están en el estrato más alto de quienes tienen poder adquisitivo. También está para la vivienda bis. No, por supuesto, pero esa no se vende. Igual. Pero eso no se vende. Si hay más desempleados, ¿qué significa? Menos posibilidades de créditos en el IES porque ya no están afiliados al IES. Es decir, todo esto opera en función de beneficiar a ciertos grupos particulares que operan en lo que se llama la economía del 1/3. Es decir, la gente más pudiente, para ella esto no significa absolutamente nada y sigue funcionando la economía con buena dinámica, pero solo en los estratos muy altos. Pero ¿qué es lo que pasa? Con el 1/3 de la población ecuatoriana está sumida en la pobreza absoluta. 6 millones de ecuatorianos del día de hoy quizás no comerán en la noche. Así de simple. Y sigue aumentando. ¿Así tan complicada usted? Por supuesto. ¿Le diagnostica la economía del país? país? No, son datos de la vida real. Estamos casi en un 30% de pobreza extrema en este país. Subió la pobreza. Subió la pobreza en el año 2017. De una manera bastante En el año 2017, acelerada. 1 de cada 5 ecuatorianos era pobre. Ahora es 1 de cada 3 ecuatorianos es pobre. Con ingresos mensuales menores a $90. Bueno, estos son datos medios complicados, ¿no? Datos del INEC. Estos son datos oficiales. Oficiales, por supuesto. Bueno, pero de todas maneras, vea que estos ajustes o esta toma de medidas en la parte económica, como se está señalando, le están abriendo posibilidades al gobierno, al Estado ecuatoriano, de ser sujeto también más de crédito. Se habla de unos 12.400 millones en lo que restan de los próximos años, que podrían llegar también de organismos multilaterales, economista. Podrían llegar, pero ahora hay que tener en cuenta también otros detalles. Según las leyes de la República del Ecuador, el crédito puede utilizarse solo para dos cosas. Uno, para inversión pública, no es para gasto corriente, no es que puede gastar en lo que quiera. Y dos, para pago de deudas viejas, si es que la nueva deuda está en mejores condiciones. Eso es lo que van a hacer ahorita, pagar deuda. Ya. Y los o sea, vamos a ser buenos pagadores. Buenos pagadores. Pero descuidando la parte interna. Totalmente. Y aquí viene otro detalle. Los créditos que pueden estar asociados a este financiamiento del Fondo Monetario Internacional vendrán de los organismos que son socios del Fondo Monetario Internacional. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, etc. Pero estos otros recursos tienen que estar necesariamente atados a proyectos de inversión. No es que entra la plata y dispone el gobierno a dónde se utiliza. Tiene primero que establecer los proyectos, tienen que ser aprobados los proyectos y ahí va a entrar ese dinero. Si no hay los proyectos, no hay ese dinero. Y ese dinero está exclusivamente dirigido a financiar ese tipo de proyectos. Punto. Nada más. Nada más. Entonces estamos prácticamente atados de pies y manos. Y volviendo a los datos, a ver, yo ya indiqué que se necesita para este año casi 11.000 millones de financiamiento. Bueno,
¿Qué ha previsto este gobierno? Que 6.000 millones vendrán del IES. ¿Será que el IES tiene esa plata? ¿Cómo es eso del IES? Que parte del financiamiento tiene que venir del IES. El IES va a tener que darle si plata. el IES no tiene plata, pues, exacto. Economista. Pero en el... más bien el fondo no ha precisado de que se deben transparentar las cosas, de que se deben poner en orden y comenzar a pensar ya cómo le van a pagar la voluminosa deuda que tiene el gobierno, los gobiernos con el IES. Con el IES hay dos tipos de deuda. Una que es por inversiones del IES en bonos del Estado ecuatoriano. Por esa vía se pretende este año que el fisco se endeude, escúchese bien, en 6.000 millones de dólares. Eso es más que el crédito que vamos a tener para 4 años con el Fondo Monetario Internacional. El IES, si es que no tiene plata, no va a haber ese financiamiento, o será parcial ese financiamiento. Claro. Ya, ¿qué resulta? Que no va a haber plata, punto. Ni siquiera para cubrir los gastos que están en el presupuesto general del Estado. Por eso digo que lo que venga del Fondo Monetario termina siendo, primero, migajas por el monto, y segundo, frente a las necesidades de financiamiento de este año, prácticamente es nada frente a la situación de la economía y a la incapacidad de generar recursos fiscales por otras vías. Pero ¿cómo se pretende sacarle 6.000 millones al IES en este momento, en las condiciones en las que está el IES? Ese es el problema. Es decir, el IES tiene que hacer inversiones porque tiene excedentes de liquidez de corto plazo. Pero desde la perspectiva actuarial, es decir, desde la perspectiva de largo plazo, el IES está ya con problemas. ¿Eso qué quiere decir? Que ya después de pocos años no va a haber dinero para poder pagar a los jubilados. Entonces el IES tampoco puede hacer inversiones de muy largo plazo porque también tiene problemas de liquidez de este momento, si no problemas, pero tiene que administrar de mejor manera la liquidez. Y por el otro lado está el segundo tipo de deuda que tiene el gobierno con el IES. Uno, de lo que es el aporte al fondo de pensiones, y dos, claro, cuadrar las cuentas por salud. ¿Por qué? Porque muchos ciudadanos que debieron atenderse en hospitales públicos terminaron siendo atendidos en el IES con costos que carga el IES, claro, que tienen que ser cubiertos por el gobierno central. Y acordémonos, el tema de la pandemia fue frenteado por hospitales del IES. Y esa deuda todavía no está especificada. Ya, eso tiene que arreglarse, tiene que cuadrarse. Cuando yo fui ministro, se conformó una comisión para poder establecer exactamente en cuánto es esa deuda. Pero tiempo después se eliminó esa comisión y hasta ahora no se especifica cuánto es la deuda. Más o menos, ¿cuánto es lo que el Estado y los gobiernos que vienen de turno le deben al IES? A ver, en el caso de esta deuda, que es realmente la deuda, porque no es inversión, porque la inversión, al fin y al cabo, el gobierno tiene que devolverle al IES en el tiempo. Estamos hablando de un valor que puede estar superando los 5.000 millones de dólares. No, la deuda es más alta. No, pues. Pero eso es la otra parte de la deuda. Con la otra parte de la deuda estamos hablando de los 5.000 millones estamos hablando solo de salud y del fondo ¿Del 40%? Del 40%. Pero a eso sumémosle todas las inversiones del IES. No, eso es solo salud y lo de... ¿Los del 40% no son 3.800 millones más? Ya, no, son solo 1.700 de cada año. ¿Ya? Entonces, algo ha pagado el gobierno, entonces con lo de salud le da 5.000. Pero ¿qué es lo que sucede? Con lo que son inversiones del IES, ahí sumado esto, ya estamos hablando de un valor cercano a los 18.000 millones de dólares. Claro, 18.000 millones, incluidos los bonos. Los bonos, exactamente. Que eso, conforme van venciéndose, el gobierno tiene que ir pagando, pero por el otro lado sigue vendiéndole bonos. Es decir, es como un carrusel. Por un lado el gobierno recibe plata y con esa misma plata le termina pagando al IES. El problema es de que no, le pide que le preste plata al IES y con esa plata le paga más o menos lo que pasa con el Fondo Monetario. Exactamente. Pero el problema es que estos bonos que ya llegan a su tope no son pagados, pues, sino que se están renovando con papeles. Eso depende. ¿Cómo se llama esto? Sí, un revolving. Eso depende. Depende de las necesidades del IES y de la caja fiscal. Mientras desde la caja fiscal se asegure la liquidez que necesita en cada momento el IES, se puede hacer el revolving. El problema es cuando el revolving se hace afectando la liquidez necesaria del IES para atender sus obligaciones. Y eso ya está sucediendo. Se está afectando, lógico. Sí. Le pidió en este año, me parece que 3.400 millones y le terminan dando 1.800. Eso fue el 2023, exactamente, porque no tiene el IES suficientes recursos para invertir sin afectar su liquidez presente.
Por eso lo paradójico, ¿no? No te pago, pero préstame. Exactamente. Y te saco más plata. Y con un problema, que el IES está ahorita frente a una circunstancia. Cada vez hay menos afiliados. Entonces, menos aportantes, pero los jubilados cada vez son más. Entonces, las presiones de liquidez en el fondo de pensiones son cada vez mayores. ¿Usted le prevé que si es que no se toman medidas puede haber un detonante en este tema del IES? Efectivamente, y la principal medida que debe tomarse, y no solo es para arreglar el IES, sino toda la economía, es la de reactivar la dinámica económica, que justamente se está haciendo lo contrario. Si no se reactiva la dinámica económica, haciendo que la gente tenga dinero en los bolsillos, la economía ecuatoriana no va a resistir. ¿Y cómo hace para que la gente tenga dinero en los bolsillos si es que no tienen trabajo? No hay reactivación de la economía. Las inversiones que tanto estamos hablando y que necesitamos que lleguen no están viniendo. No subiéndole el IVA, pues, capitales. Inclusive bajando el IVA en ciertos productos y servicios. Y uno diría, bueno, ¿y de dónde se recauda esa diferencia? No es un tema populista hablar de bajarle el IVA en este caso. Para nada, porque tienen que en cambio subir los impuestos directos. Por ejemplo, poner un impuesto progresivo a las empresas, el impuesto a la renta, a las sociedades, que sea progresivo. Las empresas pagan 25% y punto. Pero que las empresas que tienen una relación... Le van a decir, nosotros estamos aportando, estamos pagando. Que aporten más, por ejemplo... Sí hubo... En esta última reforma igualmente hubo un ajuste Por ejemplo, los banqueros, récords en estos últimos años de utilidades cuando la economía ecuatoriana está en los suelos. Entonces se debería establecer mecanismos de cálculo del impuesto a la renta sobre la base del capital propio, no directamente sobre utilidades. Entonces los que más ganan en relación a su capital deberían pagar un 30-35% de impuesto a la renta. Y el empresario chiquitico, el microempresario que ha tenido que vender su casa para sostener su empresa, ese que pague 5 o 10% nomás de impuesto a la renta. Entonces se puede racionalizar con lo que se llaman los impuestos directos. Pero cuando a nosotros nos clavan los impuestos indirectos, como es el IVA, los que terminamos pagando somos todos, a costa de que no paguen los grandes contribuyentes que son los que más tienen. Pero con estas condiciones va y eso se va sumando otros elementos, como por ejemplo el sistema de contratación que existe en el país. No van a venir las inversiones, los capitales, tienen miedo los inversionistas de llegar hasta el Ecuador. Pues. Los inversionistas no van a venir al Ecuador. Por eso van a Colombia, por eso van al Perú. No van a venir al Ecuador. A ver, el inversionista, ¿qué es lo primero que va a ver? La rentabilidad de su proyecto de inversión. Si tenemos una economía donde la gente no consume, ¿quién quiere venir a producir acá si no va a vender? Pues así de simple. Entonces la fórmula para que venga la inversión extranjera es tener economías dinámicas que se mueven, que crecen, que el consumo crece. ¿Qué inversión extranjera es la que viene acá? La que vende afuera, pues. La inversión extranjera en la extracción de recursos naturales no renovables, minería y petróleo, porque ellos no venden el petróleo aquí adentro y la minería es también para exportar todo el producto que se extrae de acá, entonces no les interesa si la economía ecuatoriana es boyante o está deprimida. Pero para otro tipo de inversiones, la que realmente genera dinámica productiva, tiene que haber una economía boyante. Si no tenemos eso, ¿qué inversionista va a querer venir acá si no va a vender? Ahora, con producción petrolera y la minera tampoco nos está yendo bien, ¿no? Hay una caída en la producción del petróleo y súmele a lo que se nos viene con el tema del ITT, también con el cierre. Vamos con petróleo y de ahí con minería. ¿Qué es lo que pasa? Más o menos el 82% de la producción petrolera en el Ecuador es responsabilidad de la empresa nacional Petroecuador. ¿Qué ha hecho el gobierno de Lazo y qué está haciendo este gobierno? Metiéndole la mano a los excedentes de liquidez de Petroecuador para poder atender las necesidades de la caja fiscal. Esos excedentes de liquidez de Petroecuador se supone que tienen que dirigirse para invertir en la exploración y explotación de los campos petroleros para poder incrementar la producción petrolera. Como les ha metido la mano a estos dos últimos gobiernos, esos recursos ya no están ahí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cae la producción petrolera nacional, que es el 82% de la producción petrolera de este país. Así de sencillo. Entonces, le están matando a la propia empresa petrolera. Pero es que no hay plata, pues, economista. Sí, pero la plata ese es el argumento, ¿no? Al menos no existen los recursos como para poder invertir, para que haya prospección, para que haya... pero porque se llevó la caja... Divisar nuevos... pero porque se llevaron esa plata a la caja fiscal.
En cambio, desde una perspectiva con otra lógica, cobrando bien los impuestos, evitando, que ya voy a lo siguiente, que se llama el gasto tributario, evitando regalar dinero a los grandes empresarios de este país, se puede manejar adecuadamente las finanzas públicas y se puede mantener los recursos en Petroecuador para que invierta más, haya más producción petrolera, y eso también significa más ingresos a la caja fiscal, por lo que le corresponde de los ingresos petroleros de la caja fiscal. Pero aquí hacen exactamente al revés, por favorecer intereses privados. Vamos con la minería, que es donde entra el tema del ¿Qué gasto intereses fiscal. privados antes de que entre con minería? Uno, la misma minería. A las grandes empresas mineras les perdonaron el impuesto a la renta. Entonces, ¿qué le queda al país de la extracción minera? Cero. Porque no pagan ni siquiera el impuesto a la renta. No, pero le dejan las regalías, pues. Sí, pero las regalías es nada. Y le están pagando anticipadamente. Imagínese, operaciones de 4.000, 5.000 millones de dólares le dejan a la caja fiscal 200 millones. El petróleo de las privadas le deja 3.000 millones a la caja fiscal. Es 15-1, es la diferencia. Y eso que en el petróleo ha habido muñequeos con relación al tema de los contratos. Entonces, para la magnitud de la extracción minera en el Ecuador, 200 millones de la caja fiscal es nada, pues, porque no le cobran impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? En estos últimos gobiernos, a dedo, se han establecido exenciones y reducciones tributarias a grandes empresas y a determinados sectores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Según cifras del propio SRI, estamos hablando de un valor de cerca de 5.000 millones de dólares que no entran a la caja fiscal por estos regalitos que se ha hecho al no cobrarles impuestos a grandes empresas. Cobrémosles esos impuestos, que logremos cobrar una fracción de eso, ya estamos hablando de 1.000, de 2.000 millones adicionales a la caja fiscal. O sea, usted dice, recursos pueden haber. Hay los recursos. Existen, las salidas existen. A ver, vamos a ver en las calles de nuestra ciudad, especialmente de Quito, los autos de lujo que ahora andan circulando, autos de 200.000 dólares, pero como nunca se ven los semáforos en ciertos barrios exclusivos. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que tiene mucho dinero y el resto estamos fregados, porque las crisis, ¿qué son en última instancia? En economía lo que ganan unos es lo que pierden otros. La crisis es que ganan unos pocos lo que perdemos todos los demás. Y las crisis son generadas desde la gestión de la economía. No es por un fenómeno natural, no hemos tenido terremotos, no hemos tenido tsunamis, ni nada de eso, pero estamos viviendo una crisis provocada por quienes manejan la economía. Ya, pero de pronto en este caso nos estamos simplemente enfocando en lo mal que puede estar el manejo de la economía, pero ¿qué se debería hacer? Porque lo que se necesita aquí es reactivación. A ver, la gente tiene que tener trabajo. El problema es político. Tiene que tener plata en el bolsillo. Exactamente, pero el problema es político. Quienes manejan la economía lo están haciendo muy bien en función de sus intereses corporativos, empresariales, del grupo. También están conectados con intereses de extranjeros, vienen a ser funcionales para que venga el Fondo Monetario Internacional, etcétera, que lo que vienen es a expoliar los recursos del país, así de simple. Si nosotros tuviésemos otra dirección desde lo político, orientada en función del beneficio de la ciudadanía, de las grandes mayorías de este país, el manejo económico sería otro totalmente diferente, inclusive contrario a lo que se está haciendo ahora. Ya, pero ¿qué hacemos, pues? ¿Cómo le damos la vuelta? ¿Cómo solucionamos el tema político? Si tenemos un gobierno que va a actuar siempre en esa usted línea. dice, entonces, hay que cambiar el modelo político. Completamente. Y allí se necesita otro gobierno. Se arregla el tema. Ya mismo vienen elecciones, se necesita otro gobierno, alguien que esté dispuesto a trabajar y hacer las cosas en función del país. Si es que logramos tener un gobierno que esté orientado hacia el beneficio ciudadano, obviamente el manejo de la economía será otro. Pero gobierno que venga realmente va a tener complicaciones. Por supuesto. Vea, el tamaño de la deuda que tiene el Estado. Supera los 80.000 millones de lo que se conoce. Por supuesto, ¿no? hay problemas. ¿Cómo se va a hacer eso? Hay muchas maneras. La economía no es una cuestión de brujería ni nada, es ciencia, pues. Y existe, así como en la medicina o en otras ciencias, existe efectivamente los mecanismos científicos, técnicos para poder resolver los problemas. Pero como estoy indicando, no es una cuestión técnica. Si es que se aplicara la técnica adecuadamente, se le puede sacar adelante al país y en 6 meses, en un año, se le podría ya enrumbar adecuadamente. No estamos siendo muy teóricos en ese aspecto. Para nada. Teorías económicas en este caso. Más bien al contrario. Muchas de las teorías económicas son favorables a ciertos intereses. Las teorías económicas tienen muchas fallas, las que están dentro de lo que llamamos el neoliberalismo.
Entonces hay que ser pragmáticos en esto. Y hay mucha ciencia, como en la medicina, no es teoría. El médico se basa en la ciencia para poder actuar sobre el paciente y poder primero diagnosticarle y después curarle. Es exactamente igual. Pero si los que están manejando la economía no les interesa salvar al paciente que se está muriendo, sino que lo que quieren es llevarse la herencia del paciente, le matan pues. Y eso es lo que están haciendo. Yo no entiendo todavía cómo reactivo la economía. Uno, cobrando bien impuestos a todos los que están Sí, debiendo, eso ya. eliminando todas estas exenciones que se llama gasto tributario, que paguen impuestos todos los que tienen que pagar. 3, estableciendo un IVA diferenciado que favorezca el consumo de aquello que tiene alto componente nacional y es altamente generador de empleo, y en cambio encareciendo con el IVA aquellas producciones que no son generadoras de empleo y que insumen cosas importadas. 4, estableciendo un impuesto a la renta progresiva a las empresas calculado en la relación utilidad-capital. 5, devolviéndole al Banco Central la capacidad de financiamiento a la caja fiscal para no tener que depender del Fondo Monetario Internacional y ser soberanos en el manejo del endeudamiento al tener ¿Usted endeudamiento dice interno. para tener libre disponibilidad de la Reserva Monetaria? No, no tiene nada que ver con la reserva, que ese es otro de los mitos. La reserva no tiene nada que ver, la reserva tiene sus funciones, opera para pagos internacionales y tiene otra dinámica. ¿Ya? Entonces con eso ya le estoy dando unas cuantas medidas que pueden aplicarse. Por ejemplo, si se quiere generar beneficios tributarios, sí se lo puede hacer, pero a través de deducciones. A ver, las empresas que contraten trabajadores van a poder deducir, por ejemplo, el aporte al IES de los empresarios, que eso sea un incentivo para que contraten trabajadores y paguen menos impuestos, pero contratando más trabajadores. Las empresas que traen maquinaria para producción, se les puede hacer deducir el costo de la maquinaria. Este modelo ya se lo intentó implementar. Por supuesto, y logramos... bueno, ¿funcionó o no funcionó A ver, año 2017. Todo el mundo dice empleo joven, por ejemplo. Diciembre de 2017. Y yo estuve de ministro de Economía, ¿ya? Y no es un logro mío, sino que venía de un gobierno de 10 años que manejó adecuadamente la economía. Alcanzamos el nivel mínimo de pobreza en la historia de este país, 21.5% la pobreza por ingreso del país, el mínimo histórico. Alcanzamos el Gini, que es el índice de distribución del ingreso en el país, el mínimo histórico, es cuando mejor distribuido estuvo la riqueza en este país. Yo tengo el récord de riesgo país en los últimos 10 años, el más bajo en los últimos 10 años. En el gobierno de Correa sí hubo un momento puntos, 430 puntos. 430 puntos, sí. Exactamente, nada que ver con el actual. Yo conseguía financiamiento por miles de millones de dólares soberano a tasas de interés más bajas que las del Fondo Monetario Internacional. Menos del 8%. Exactamente. Teníamos unas reservas que se mantenían... ¿Usted con los chinos? No. Con bonos soberanos. Yo hice tres operaciones en Wall Street. Wall Street, 8.500 millones de dólares en Wall Street, no con los chinos. ¿Con qué tasa? 7.86%. Bueno, casi a 10 años. El 8%. Sí, ¿no? pero sin tener que eliminar subsidios, sin tener que subir IVAs, sin tener que hacer nada de eso. Cuando va al sistema, al bursátil, al sistema de bolsa, ¿las cosas son diferentes? No, es una forma de financiamiento, pero para eso tiene que tener un riesgo país bajo, la economía tiene que estar funcionando para que le quieran prestar plata, y barato, pues, ¿ya? Pero si tiene un desastre de economía como la actual, nadie le va a querer prestar plata a través de esas vías y tiene que ir a arrodillarse ante los multilaterales, que son los que le van a dar, pero chantajeándole con este otro tipo de mecanismos como eliminación de los subsidios, de incremento de impuestos, etcétera, etcétera. ¿Usted le ve que se pueden dar salidas en ese aspecto sin estar sometidos al tema del Fondo Monetario Internacional? Por supuesto. Porque se habla de que son como 34 puntos, ¿no?, los que se tienen que cumplir. Por supuesto, pero con otro gobierno, así de simple. Un gobierno como que de izquierda, de centro, no le pongamos la calificación al gobierno. Un gobierno que esté comprometido con el interés nacional, así de simple.
de derecha, de izquierda, verde, blanco, rojo, pero si trabaja en función del interés nacional, podría hacer las cosas bien hechas y nos puede sacar de este problema. Y ojo, que la crisis económica se sigue profundizando. Para el segundo semestre de este año seguramente no va a tener la caja fiscal ni para el pago de las remuneraciones del sector público. Así de sencillo. Pero ahí están los recursos, pues la Pero plata no que está entrando de los créditos internacionales, No, pero como Fondo estoy diciendo, Monetario. pero alcanza para un mes de nómina y no se va a utilizar para ¿Seguiremos apurados económicamente? eso. Totalmente, y con más presión conforme pase el tiempo, porque ahorita tiene algo de liquidez la caja fiscal, porque recién pasó abril, que es el mes en que se paga el impuesto a la renta de las sociedades y el impuesto a la renta de las personas naturales se pagó desde marzo. Pero estos recursos les llega hasta junio, porque junio es mes en que se paga también servicio de deuda externa, que es importante, ¿ya? Y ya ¿Cuántos llega son? ¿250, julio. 300 millones? Solo con los multilaterales del Fondo Monetario y compañía son 500 millones de dólares al año. Con los otros organismos estamos hablando de más o menos 1.500 millones de dólares. O sea, necesitamos 2.000 millones para pago de deuda cada año. Es bastante. Es bastante dinero. Es bastante. Entonces, se gasta ya para junio. ¿Y qué pasa el segundo semestre? Segundo semestre ya no hay los recursos porque ya se ha pagado la deuda externa, pues. Y eso es lo que vamos pero a nos dará evidenciar. un alivio, al menos, el pagar la deuda externa. ¿Seguirá bajando el riesgo país? No, sigue. El riesgo país no creo que baje mucho más por las condiciones actuales de la economía ecuatoriana. Inclusive los últimos análisis de organismos internacionales que se encargan de evaluar la deuda ya están asignando una alta probabilidad de que no se pueda pagar la deuda. Ah, no, pues, Ni para la deuda. Usted ya está ya yendo más allá. Es la realidad. El país podría llegar Entrar en default. al default. Sí, efectivamente. Al Fondo Monetario le va a pagar, pero a los otros acreedores... Allí vienen otros temas, en la dolarización, por ejemplo, que se está garantizando en este momento estabilidad en la dolarización. Eso es otro cuento. La dolarización vive por sí misma, no necesita apalancarse. No, pues necesita dólares, pues. Mientras más dólares tenga... No, la dolarización funciona tiene diversos mecanismos. Mientras el sistema financiero nacional opere relativamente bien y lo está haciendo, funciona la dolarización. A ver, ¿cómo hacemos los pagos y cobros en la economía? El 75% del dinero en esta economía es dinero contable, son cuentas bancarias. No necesitamos de los billetes físicos. Los billetes físicos son solo el 25%. A mí mi sueldo me pagan una cuenta. Yo al final del mes le pago desde mi cuenta la tarjeta de crédito. Si uno compra un automóvil, o sea, las transacciones importantes de la economía no se hacen con billetes, pues. Entonces, mientras la dinámica financiera, si el sistema financiero esté operando, que está operando, la dolarización funciona y muy bien. Y no tiene nada que ver reservas, no tiene nada que ver... No es que tiene que tener usted las reservas, los billetes ahí. Para nada. Y que el Banco Central le respalde con el oro y toda esa cuestión. Para nada, no hay respaldo para nada. El oro ni siquiera está aquí en el Ecuador, el oro está en Londres. Lo que el Ecuador tiene son certificados de depósitos en oro. Entonces son mitos que se manejan para que la ciudadanía tenga una idea determinada y se pueda construir relatos políticos adecuados a este mal manejo que se está haciendo de las cosas. Pero sí hay salida. Por supuesto. Hay salida, hay desde la técnica, hay muchos mecanismos que se pueden aplicar y se le puede sacar adelante a la economía ecuatoriana, pero como digo, no es un problema técnico, es un problema político. No hay la predisposición ni la voluntad política para hacer lo que se tiene que hacer en función del bien nacional. ¿Por qué? Porque están enfocados en atender negocios particulares. Eso es todo. ¿Qué va a pasar con los acuerdos comerciales? ¿Van a ser un factor para la reactivación, para generación de empleo? Al contrario. A ver, ya se firmó y se ratificó un acuerdo comercial con China. ¿Qué significa esto? Ya tenemos ahora en este mismo momento ya los primeros embarques de vehículos chinos que van a entrar al Ecuador a precios más bajos. ¿Qué pasó con una empresa que ensamblaba vehículos aquí en el Ecuador? La General Motors, y que tenía toda una red de autopartistas que contribuían con su trabajo, ecuatorianos, industria ecuatoriana que contribuía en la fabricación de autopartes para el ensamblaje de autos aquí en el Ecuador.
determinó que con el ingreso de los vehículos chinos más baratos, gracias al Tratado de Libre Comercio, ya no es negocio el Ecuador y simplemente ¿Usted cree que la Hacienda se fue por eso? Se fue por eso. Dejó de ensamblar. Esa fue las razones, eso fue público. La planta se paraliza ya en agosto, termina, ¿no? Exactamente. Entonces pensemos si la General Motors, una de las empresas fabricantes de automóviles más grandes del planeta, no puede operar en el Ecuador porque le va a arrasar la competencia desde China gracias a un tratado mal hecho. Imaginémonos qué va a pasar con los productores de calzado en Tungurahua, la metal mecánica, los textileros de Atuntaqui, etcétera, etcétera. Todo esto se va a ir al demonio, así de simple, porque los productos chinos van a entrar mucho más baratos y en cambio el Fondo Monetario lo que está es garantizando con su crédito que existan recursos para poder importar, no para producir. No le veo, digamos, el diagnóstico es reservado o es un diagnóstico ya negativo. Totalmente negativo, es decir, cualquier economista que sepa de su oficio podrá llegar a estas mismas conclusiones, porque la información es pública. Simplemente hay que ir atando los cabos, sino que la gente no ve la información, no se remite a la información pública y se queda con los relatos que vienen del gobierno, que son relatos adecuados o alineados a lo que a ellos les interesa, que es desarrollar sus negocios. Entonces lo que nos tienen es a todos engañados y pensando que eso es para el bien nacional, pero es para el bien de sus negocios. Economista, nos quedamos con esto. Con lo que usted decía, por ejemplo, la ciudadanía tiene el poder en este caso cuando tenga que definir qué tipo de gobierno es el que se necesita en este país. Necesitamos un gobierno que realmente propicie un cambio que posibilite lógicamente la reactivación que tanto se quiere y que la condición económica mejore. Economista, agradecido con su presencia, muy amable. Osvaldo, igualmente, muchísimas gracias. El economista Carlos de la Torre, ex ministro de Finanzas, académico universitario, aquí en la programación de Frente al Personaje. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. Nos encuentra en YouTube, nos encuentra en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también nos encuentra en la red de Spotify. Ayúdenos con suscribiéndose al canal, dennos sus likes y también sus comentarios son importantes para enriquecer estos contenidos. Llegamos también gracias al apoyo de Son Ideas, sillas y sofás que son personalizados y que son hechos con la mejor calidad y la puntualidad en la entrega. Si usted tiene un espacio donde quiere poner un mueble bonito, vaya a Son Ideas. La programación también se retransmite a través de la 1240 en AM, Radio Metropolitana. Igual cosa en Facebook, se retransmite por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Volveremos con nuevos invitados y nuevos temas en las próximas horas. Por ahora, felicidades. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.